Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jesús Faría, constituyente, economista, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrina. Muchas gracias a ustedes. Es noticia del día lo que está sucediendo en las adyacencias de la Asamblea Nacional. Está obstruido el paso, los diputados no han podido sesionar, también se ha impedido el acceso a los medios de comunicación. La información que se maneja es la posibilidad de un artefacto explosivo. Sin embargo, algunos actores de la oposición desmeritan esta información y aseguran que es un obstáculo que está poniendo el Ejecutivo Nacional para que se sesione el día de hoy en el Parlamento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué información se maneja? El único que puede tener interés en que no haya sesión en el Palacio Legislativo es la oposición. Nosotros hoy vamos a sesionar de acuerdo al plan y esa sesión tenía como propósito allanar la inmunidad parlamentaria a un grupo adicional de diputados involucrados a todas luces, con todas las pruebas y con todas las señales en el intento de golpe de Estado que se llevó a cabo con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Es el único que tiene interés en eso. De tal manera que ya vendrán las revelaciones, ya vendrán las informaciones de los cuerpos competentes, pero hay que ponerle atención a eso. Nosotros no vamos a permitir. Está hablando de un nuevo grupo de diputados a los cuales se le va a allanar la inmunidad parlamentaria. ¿Cuántos diputados serían? Y ya lo había anunciado el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el camarada Diosdado Cabello. ¿Cuántos diputados serían? No sé cuál es el número, ahí estarán. Hoy lo sabremos en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, pero esa es la realidad. A los que le fueron allanados la inmunidad parlamentaria no eran todos. Ahí están las imágenes. Ellos mismos hicieron todo el trabajo para proyectarse. Faría, ¿cómo se maneja este tema en lo internacional del allanamiento de la inmunidad parlamentaria cuando para muchos países del mundo este hecho constituye un atropello a la democracia? La Unión Europea ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU una nueva reunión para tratar el caso Venezuela y es a partir de los eventos del 30 de abril. ¿Qué interpretación se puede dar a todo esto? No, mira, este es un país que está bloqueado económicamente. Los costos del bloqueo económico y financiero a nuestro país, esto es bien bueno para un titular, los costos ascienden a 65.000 millones de dólares. Eso es por el impacto que ha tenido eso sobre nuestra industria petrolera, por la imposibilidad que tenemos nosotros de realizar comercio con el resto del mundo, por el cierre a los mercados financieros y la imposibilidad que tenemos de poder tener crédito internacional, algo que ocurre con toda normalidad y con todas las empresas y con todos los países del planeta. Eso implica el robo de cuentas de la República en el exterior, bloqueo de cuentas y de oro que tenemos depositado fuera del país y la incautación de nuestra principal empresa fuera del país, que es Citgo. 65.000 millones de dólares. Con ese dinero y sin ese bloqueo, nosotros podríamos resolver todos los problemas que afectan actualmente a la población. De tal manera que, si alguien quiere preguntarse por qué hay una situación de desabastecimiento tan angustiante en el tema de los medicamentos, porque hay una inflación galopante tan importante en estos momentos, porque hay una caída abrupta de la producción en nuestro país, ahí está la razón. Una razón que genera un estrago muy importante en nuestra economía y repercusiones sociales. Ahora, aquellos que desarrollan esas acciones, ahora con el mayor cinismo, vienen a decir que aquí se están violentando los derechos humanos. Nosotros acusamos a los Estados Unidos y todos sus cómplices, todos los que le hacen cola y juego a los Estados Unidos en la palestra internacional, como unos violadores masivos de los derechos humanos en nuestro país. Y lo que nosotros hacemos acá, en este país, no es otra cosa que defender la paz, la democracia, la institucionalidad, la Constitución. Aquí hubo un golpe de Estado y aquí hubo hombres y mujeres, civiles y militares que estuvieron involucrados ahí. Lo dijeron a toda voz. Aquí estamos nosotros con las armas de la República, con algún grupito ínfimo de militares que traicionaron su juramento y civiles, algunos de ellos diputados. Eso puede quedar en impunidad. Nosotros no vamos a hacer nada. Aquí no hay Estado de Derecho.
El Estado no tiene que defender la paz de la República. Aquí no estuvimos nosotros al borde de un baño de sangre. Eso no puede continuar. La impunidad, precisamente, es lo que ha estimulado, uno de los factores que ha estimulado esa escalada, esa oposición que actúa con el mayor descaro, proponiendo y propiciando sanciones económicas que golpean a la población, con un propósito, sin lugar a dudas, golpista, derrocar al presidente Nicolás Maduro. Permíteme la última idea. Promover un golpe de Estado militar con armas de la República está allí a la luz de toda la población. Y verdaderamente lo más cruel, el embellecimiento extremo de esta oposición. Es decir, el descrédito mayor, proponer, propiciar, justificar la invasión militar a nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el pretexto por parte de los Estados Unidos es humanitario. No, nosotros queremos que se respeten los derechos humanos, queremos restablecer la democracia en Venezuela, queremos que el país viva en prosperidad. ¿Cuándo? En este continente, en el mundo, en el siglo pasado, en este siglo y en el anterior, se ha visto que los Estados Unidos, con sus intervenciones militares, con sus intervenciones encubiertas, con golpes de Estado, en decenas de países, ha traído democracia, ha traído bienestar, ha traído prosperidad a esos países, libertad. Para nada. Las intervenciones yanquis han estado caracterizadas por verdaderas tragedias que se le han ocasionado a nuestros pueblos. Y nosotros no podemos permitir que acá en Venezuela, de la manera más descarada y de la manera más impune, algunas personas, con lo que ellos piensan que es un cheque en blanco, que es la inmunidad parlamentaria, hagan lo que les parezca. La inmunidad parlamentaria es para desarrollar una función legislativa, no para atentar contra la paz, no para vender el país, no para enlazarse con algunos poderes imperiales que atentan y amenazan de la manera más ilegal y descarada contra la paz y contra la soberanía de un país. ¿Cuándo se ha visto eso? Aquí tiene que haber algún tipo de actuación y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Faría, desde el punto de vista de geopolítica, cuando se analiza lo que está sucediendo en Venezuela, es obvio que existen otros intereses sobre la situación nacional. Vemos las reuniones en Rusia de Mike Pompeo, de Sergei Lavrov, y vemos que tienen posturas encontradas. Estados Unidos solicita a Rusia que cese el respaldo a Nicolás Maduro y Rusia solicita que se propicie un escenario de diálogo. ¿Qué piensa usted va a imperar en todo este escenario internacional cuando vemos que la Unión Europea también se involucra como actor en este contexto de conflicto? ¿Cuál pudiera ser la consecuencia de lo que se espera cuando vemos que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer hacían ejercicios donde veíamos a dirigentes políticos del partido haciendo prácticas militares? ¿De verdad piensan que puede existir una intervención militar y que ustedes van a hacer frente? ¿O cuál es el escenario que se maneja en geopolítica? Yo estaba ahí en ese ejercicio y eso es algo cotidiano para nosotros. Nosotros nos estamos preparando para el peor escenario, para que ese peor escenario no ocurra. El gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con una intervención militar. Lo han dicho sus principales voceros. No es algo que se filtró y alguien que dijo algo cuando estaba borracho, no. Lo han dicho abiertamente e insistentemente. Nadie puede tener la menor duda de que ellos tienen todo el deseo y la determinación de intervenir en este país. Lo han demostrado en Irak, en Siria, en Yugoslavia. No, tomemos una nota: Guatemala, República Dominicana, Cuba, en Chile dieron golpe de Estado, en todo el Cono Sur. No les quepa la menor duda de que ese es el deseo. Ahora, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que pueden hacer. ¿Qué no han podido hacer ellos? Fracturar la Fuerza Armada para que en medio de una confrontación entre venezolanos ellos puedan intervenir. No han podido consolidar un gobierno títere encabezado por un monigote, que es Guaidó. No lo han podido hacer. La oposición está resquebrajada y tremendamente debilitada, con una escasísima participación en el movimiento en las calles. El gobierno se mantiene unido con un solo líder y las fuerzas revolucionarias se mantienen atentas. Están dadas todas esas condiciones para que no haya una intervención. Nosotros estamos haciendo esto no para atacar a nadie. Nosotros nos estamos defendiendo ante una amenaza real, que nadie tenga la menor duda que los Estados Unidos desean intervenir en este país porque quieren derrocar a un gobierno, están obsesionados.
de manera absolutamente ilegal, es algo realmente desquiciado. Y en segundo lugar, las enormes riquezas petroleras. Y nadie puede comparar la participación de Rusia en este conflicto con la de los Estados Unidos. La de los Estados Unidos es un agresor flagrante, un propiciador, y no solamente propiciador, desarrollan abiertamente sanciones contra nuestro país. ¿Y qué hace Rusia? Nosotros tenemos vínculos económicos, financieros, culturales, militares con Rusia desde hace más de 15 años, sobre la base de la legalidad. Ellos están allí para apoyarnos a nosotros. Entonces es totalmente distinto. ¿Quién ha bombardeado los países en el mundo? ¿Quién ha propiciado guerra? ¿Quién ha instaurado gobiernos títeres o dictaduras militares? ¿Quién ha violentado los derechos humanos? Son los Estados Unidos. Rusia en este caso viene a nosotros a apoyarnos y lo ha hecho de la manera más abierta. Muchas veces se dice, 50 países apoyan al usurpador. Bueno, 150 países, que es el resto de la comunidad internacional, apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y esto que debería ser un proceso político que podamos solucionar nosotros a través del diálogo, ha escalado precisamente porque los Estados Unidos han utilizado a unos peones internos para generar un clima de guerra que derroque un gobierno. Yo te digo, una fuerza política con esas características está en capacidad de gobernar este país. Alguien que quiere incendiar y destruir este país solamente para ponerle la mano al poder y entregárselo a las grandes corporaciones norteamericanas, está en capacidad de gobernar un país. Y una última cosa, ¿tú crees que los venezolanos van a seguir un discurso y una actuación de esa naturaleza? Ahí están las pruebas, ahí está la calle, unas protestas absolutamente raquíticas por parte de la oposición, las derrotas y sobre todo la desconfianza, han quebrantado la confianza con un discurso que ni siquiera acepta la inmensa mayoría de la población. No queremos guerra, no queremos injerencia, queremos resolver los grandes problemas del país a través del método que conoce la democracia. ¿Cuál es el método que conoce la democracia? El diálogo, el entendimiento, ¿sí? El encuentro, cada quien con María, su posición. Ha utilizado varias palabras claves. Injerencia, cuando se menciona la palabra injerencia a distintos actores de la oposición venezolana, ellos aseguran que la injerencia comenzó por parte de la presencia de cubanos en Venezuela, de Rusia y de China. Y también habló de la confianza. Y cuando se trata de asumir una nueva etapa de diálogo, de acuerdos o como quiera que se le llame, el tema de la confianza y la credibilidad es uno de los pilares fundamentales. ¿Dónde está la confianza hoy en Venezuela? ¿Existe credibilidad para llegar a una mesa y suscribir acuerdos hoy? Mira, ese discursito es tan cínico que se desmonta de la manera más sencilla. Injerencia. Los voceros del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela están hablando de injerencia y ni siquiera mencionan a los Estados Unidos. El imperialismo no es otra cosa que expansión, no es otra cosa que intervención en los asuntos internos. Ojalá pudiéramos tener un programa un poquito más largo para yo poder describirte todo lo que han hecho los Estados Unidos en 150 años de políticas imperiales y en nuestro país. Los que están en un proceso de intervención son ellos. Ahora, ¿cuáles son los cubanos que están aquí? Los médicos cubanos, una injerencia. ¿Por qué no vienen los médicos norteamericanos a ayudarnos a nosotros? Los maestros cubanos, esa es la injerencia que tanto amenaza. Eso amenaza el analfabetismo, que es el legado del puntofijismo y de 100 años de gobierno al servicio de la oligarquía. ¿Qué nos ofrecen los rusos? Los rusos nos ofrecen algo que los norteamericanos nos negaban, que era la independencia tecnológica en lo general y en particular en el ámbito militar. De tal manera que hay una diferencia y un contraste total, absoluto, entre lo que pretenden los Estados Unidos, que es lo que ellos llaman abiertamente y descaradamente el cambio de régimen, y lo que propone Rusia en ese diálogo a otro nivel. El diálogo, el respeto a la democracia,
realmente que nosotros podamos convivir y que se respeten los derechos humanos y que garanticemos la paz. Faría, tan complejo como el tema político es hoy el tema económico para todos los venezolanos quienes padecemos de una hiperinflación. El día de ayer se empezó a instrumentar las mesas de cambio en la banca privada. Quisiera conocer de su parte cuál es la apreciación acerca de esta flexibilización del control de cambio y qué medidas complementarias se deberían tomar, porque muchos venezolanos se preguntan de dónde van a surgir los dólares que van a alimentar esas mesas de cambio en nuestro país para que realmente sean eficientes. Vamos a un proceso de flexibilización del régimen cambiario, se derogó el control de cambio, ahora intervienen los bancos y cada vez intervendrá mayor cantidad de actores. Lo que sí quiere es que el mercado se active, oferta y demanda definiendo el precio y que no sean unos especuladores de una página web que impongan el precio que les da la gana, y eso genera un sufrimiento tremendo en la economía, porque cada vez que aumenta ese dólar, aumentan los precios de toda la economía y se deprime el desempeño de la producción. Y nosotros queremos que en lugar de eso, en estas condiciones en las que vive el país, sea el mercado el que se encargue de eso, mucho más transparente, genere confianza. ¿Qué dólares estarán ahí? Los dólares de la economía. No solamente el Estado tiene dólares, el sector privado también tiene dólares y hay una gran transacción, niveles de transacción con dólares en estos momentos, y eso es lo que queremos, que se formalice, que se realice allí, se vaya fortaleciendo ese mercado. Y tú hablabas de inflación. Sí, efectivamente que hay una inflación. La primera causa de la inflación era la especulación cambiaria. Se presionaba tremendamente la tasa de cambio y eso arrastraba a toda la economía. Nosotros logramos por periodos estabilizar esa tasa de cambio y observábamos que los precios seguían aumentando. Esta es una economía altamente especulativa. Esta es una economía con capitales voraces que siempre aspiran la mayor ganancia. Las mayores tasas de ganancias de todo el planeta están en esta economía, Y por supuesto, tú observas una economía donde empieza a circular el dólar y los precios en dólares también comienzan a multiplicarse. Entonces tú dices, eso depende de la política monetaria, fiscal, cambiaria. No, eso depende de un sesgo, un rasgo de nuestra economía, y nosotros tenemos dos tareas en la economía: resolver la coyuntura y transformar la estructura económica, hacer de esta economía una economía mucho más productiva, mucho más diversificada, mucho menos dependiente. Lo vamos a cambiar el modelo económico que tanto se ha dicho. Totalmente, con un fortalecimiento del sector privado, con un fortalecimiento del papel rector del sector público, con políticas muy coherentes. No solamente la política cambiaria va a resolver esto, tenemos que producir más y tenemos que seguir desarrollando una política de disciplina en lo fiscal y de disciplina en lo monetario, y eso es lo que se ha diseñado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿se puede en estas condiciones de estrangulamiento financiero y de guerra económica aplicar exitosamente esta política? Y te voy a responder, uno de los motivos, no el único, uno de los motivos por los cuales se está acentuando en el tema de las sanciones es para evitar que estas políticas, que son correctas, tengan impacto positivo y la economía se pueda reanimar, porque el objetivo fundamental del gobierno de Estados Unidos, como ya te lo he mencionado, el cambio de régimen, y no lo van a hacer a través de golpes de Estado, ni a través de una rebelión popular, ni a través de un estallido, ni tampoco de una intervención. Para eso estamos nosotros, para impedirlo. Pero ellos van a jugar al desgaste económico, que el desgaste económico genera una crisis que es insostenible, que haga ingobernable el país, y a partir de ese momento, bueno, que se justifique dentro de la óptica imperial una intervención en nuestro país. Y allí es donde nosotros tenemos que poner el mayor esfuerzo, producir cada vez más y tratar de corregir una economía, te lo repito, el principal obstáculo para la recuperación de la economía es la sanción, el bloqueo de nuestra economía, cuyo costo asciende en estos momentos a 65.000 millones de dólares. Un acto realmente criminal contra el país y contra nuestra población. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Jesús Faría, constituyente, economista, integrante de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes.